Buenas tardes. En este video voy a dar las instrucciones para el parcial final de toxicología ocupacional, que consiste en realizar la tercera fase del proyecto transversal. Recordemos que nuestro proyecto transversal fue la elaboración de una APT. APT, por sus siglas, significa análisis de puesto de trabajo. En este caso es un APT con énfasis químico en una empresa llamada Cueros y Viras El Cacique. Recordemos que en esta empresa tenemos un trabajo que está en este momento en una investigación por una presunta enfermedad de origen laboral. La enfermedad que este trabajador tiene es una dermatitis, su piel está siendo afectada. Este proyecto nosotros lo hicimos en tres fases. Recordemos que comenzamos en el primer corte con este documento. Vamos a continuar en la tercera fase también trabajando sobre el mismo documento. ¿Listo? Este documento, entonces al inicio de nuestra asignatura lo revisamos, vimos cada una de las tareas que tiene que llevar a cabo el trabajador, vimos que estaba expuesto a material particulado y a un pegamento, el pegamento que él está aplicando en este momento acá. Ese pegamento pues es un pegamento amarillo que parece inofensivo, aunque tiene un fuerte olor. También vemos que hay producción de material particulado proveniente del corte del cuero. Cada una de estas tareas pues genera diferentes riesgos. Algunas tendrán más presencia de material particulado, otras solamente del uso del pegante. Pero al final, pues nosotros lo que completamos de este APT, si bien no lo pudimos completar al 100%, no nos dio el tiempo, pero por ejemplo esto que está en rojo es importante. Si en algún momento ustedes necesitan tener un cálculo de qué tan alta es la exposición del trabajador a nivel dérmico, es decir, a nivel de la piel, ustedes se pueden remitir a la gatizodermatitis. ¿Listo? Gatizodermatitis que está disponible de forma gratuita en internet, pero también la pueden descargar de nuestra aula virtual. Aquí está, Gatizoderma. En la Gatizoderma pues van a ver una serie de especificaciones para poder estudiar un poco más la absorción de estos productos químicos a nivel de la piel. Pero bueno, volvamos al primer corte en el cual investigamos las características de los agentes químicos. Nos dimos cuenta que nuestro trabajador utiliza un cemento 500T, que no es un cemento como tal, sino es un pegamento. Identificamos a través de la hoja de datos de seguridad del producto, que la tengo acá. Identificamos los componentes. Son 6: tolueno, octano, enhexano, octano, formaldehído, productos de reacción oligomérico con fenol, que no es formaldehído, es diferente al formaldehído, y por último el acetato de etilo. Todos estos componentes van mezclados para formar el pegamento cemento 500T. Evaluamos entonces cada uno de esos 6 componentes que acabo de mencionar para saber en qué concentración están en el producto, en el pegante, cuáles son los pictogramas que nos muestra a la hoja de datos de seguridad del cemento 500T, cuáles son las frases H que vienen en la hoja de datos de seguridad, y posteriormente completamos esta tabla donde estaban las características toxicológicas de este producto y algunos valores límite. Vimos cuál era la clasificación IARC de cada componente, si tenía un TLB de la CGIH y qué efectos adversos para la salud podía generar dicho componente. Hasta ahí llegó el primer corte, pero luego en el segundo corte nos fuimos un poquito más allá a realizar como tal la evaluación cuantitativa de la exposición. Yo les comentaba que cuando yo comencé a hacer este trabajo, a mí me llamó mucho la atención el componente, este componente que está acá, formaldehído, productos de reacción. Entonces yo me puse a leer este componente, qué riesgos representaba. Como tiene el nombre formaldehído, uno pensaría que es una mezcla de formaldehído con otra molécula. Y el formaldehído es una molécula que tiene muy mala reputación debido a que causa cáncer en la nariz, está relacionado también con leucemia. Y es un agente químico bastante irritante, muy fuerte. Sus vapores son bastante irritantes para el tracto respiratorio, para las mucosas, para los ojos. Entonces a mí me causó de verdad bastante curiosidad en su momento cuando estaba haciendo este trabajo
ver si es que si este producto realmente podía tener residuos de formaldehído, porque lo que yo leía era que en varios estudios se habían detectado que esta resina, esta, de número CAS 9003354, podía liberar eventualmente vapores de formaldehído, dependiendo del tipo de resina, del nivel de purificación, etcétera. Así que yo por eso decidí, junto con el ingeniero con el que trabajé en ese momento, hacer una medición de formaldehído, porque si este pegante resultaba que contenía o liberaba formaldehído, pues es grave, cambia todo el contexto del pegante. Si no lo tiene, excelente, pero si lo tiene, entonces se activa una serie de riesgos, entre ellos pues el cáncer, que es una de las enfermedades y efectos en la salud que no queremos, ¿sí? Así que por eso se realiza una medición, por eso es que en el segundo corte yo les explicaba que se hizo una medición de formaldehído y una medición de material particulado. Nosotros entonces habíamos aprendido el método de la GTC 45 anexo D, ¿recuerdan? Aquí hubo muchos errores, la mayoría no corrigió el TLB, recordemos que había que hacer una corrección del TLB, había que hacer corrección del TLB. Al corregir ese TLB, entonces a ustedes les daba diferentes valores, sin importar realmente cuál era exactamente ese valor de TLB corregido. El nivel de exposición al formaldehído me daba en un nivel medio, según la GTC 45 anexo D. Y para el material particulado me daba un nivel de exposición bajo en algunos casos o muy bajo, perdón, bajo o muy bajo, dependiendo de los tiempos que ustedes hubieran usado para hacer la corrección del TLB. Si buscamos aquí rápidamente GTC 45, nos vamos al anexo D, vamos a poder observar esa escala que yo les decía a muchos, que no sé por qué usaron otra escala o por qué hicieron otro tipo de análisis. Vi que muchos estudiantes lo que hicieron fue completar la matriz de riesgos de la GTC 45 y ese no era el trabajo que teníamos que hacer. El trabajo que teníamos que hacer simplemente era llegar a este punto de poder eh, identificar si la exposición entraba en alguna de estas categorías. Exposición muy alta, exposición media o exposición baja. Y en muchos casos ustedes me colocaban, por ejemplo, acá bajo y muy bajo. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Si en esta guía de la GTC 45 en ningún lado dice que hay una exposición muy baja. ¿Sí? Solo hay exposición baja. Así que en este caso, este muy bajo, yo no se los califique de forma correcta porque no está en la GTC 45. Acá, para el material particulado, la exposición me daba exposición baja. También había que corregir el TLB, ¿cierto? Había que hacer corrección. No les voy a mostrar aquí los valores realmente, cómo quedaban corregidos los TLBs, porque a cada estudiante le dio un poco diferente dependiendo del tipo de jornada laboral que usaron. Algunos estudiantes usaron jornadas de exposición de 40 horas, de 44, otros usaron de 30, y cada estudiante hizo su propio cálculo de acuerdo a lo que pensaban, el tiempo que pensaban que había estado expuesto el trabajador. Luego de esto, pues dimos cuenta que había una exposición media al formaldehído. Eso es importante, eso es crítico porque estamos frente a un agente químico que causa cáncer. Y de material particulado, la exposición nos dio un nivel de exposición bajo. Independientemente del tiempo que ustedes hubieran usado para corregir los TLB, siempre nos daba exposición media o baja. Media para el formaldehído y baja para el material particulado. Ahora, en esta última fase del proyecto, bueno, entonces acá hay de llamar la atención antes de pasar a la última parte, es que por qué la hoja de datos de seguridad del cemento 500T no me está diciendo que en efecto este agente químico puede liberar formaldehído, debería decirlo, pero no lo está mencionando. Entonces, al no mencionarlo, ¿qué pasa? Pues que si yo solo me confío de los datos de la hoja de datos de seguridad, yo no voy a hacer nada para proteger a los trabajadores frente al formaldehído porque sencillamente la hoja de datos no dice que contenga formaldehído. Cuando nosotros confirmamos que en efecto sí había formaldehído, pues
todo el contexto de las recomendaciones cambia, porque ya vemos que hay un químico camufladito que sí está presente porque lo pudimos en efecto reportar. Y no solo lo reportamos, sino que lo reportamos en un nivel medio. Medio no es algo que vamos a ignorar. Un nivel de exposición medio es un nivel importante porque fíjense que aquí estamos casi que cerca de alcanzar el 50% del límite de exposición ocupacional, es decir, cerca del margen de seguridad. Y en ese caso, cuando estamos hablando de estar cerca del margen de seguridad, significa que hay que empezar a ejecutar acciones o intervenciones. Como lo que nosotros buscamos es poder sugerir, ¿cierto? No solamente identificar el riesgo, medirlo, sino también poder sugerir. Y como estamos viendo toxicología, pues acá no nos vamos a enfocar tanto en las sugerencias desde el punto de vista de la higiene y la seguridad industrial, sino nos vamos a enfocar más en las medidas de prevención y promoción de la salud, que es lo que queremos evitar, que nuestros trabajadores se enfermen. El tercer parcial, ahora sí, va enfocado a medidas de prevención y promoción de la salud. Solamente vamos a completar lo que está acá en el numeral 14. No vamos a irnos a conclusiones, no vamos a hacer absolutamente nada más que lo que está resaltado en azul. Como ya identificamos las sustancias químicas, fíjense, que están en el entorno, determinamos la exposición con base en los métodos cualitativos y la comparación con GTC 45. Entonces ya sabemos más o menos cómo es que estos agentes químicos causan daño, qué enfermedades están asociadas con su exposición. Ahora necesitamos que ustedes tengan la capacidad de implementar exámenes médicos ocupacionales específicos, enfocados a detectar de forma temprana alteraciones de los órganos blancos. Los órganos blancos son los órganos más afectados por la exposición a un agente químico. Y además estos exámenes no solo nos permiten detectar a tiempo, sino también vigilar efectos adversos en nuestra población de trabajadores. Les estoy pidiendo entonces que en este parcial hagan sugerencias de 5 exámenes de ingreso enfocados a la prevención de la exposición al tolueno y 5 exámenes de ingreso asociados a la exposición al formaldehído. Es decir, acá deberán colocar entre, si no encuentran los 10, pues 9, o sea, los que encuentran en las guías que les voy a dar. Máximo 10. Listo, máximo 10 exámenes de ingreso, máximo 10 exámenes periódicos y máximo 10 exámenes de egreso. Ahora, que de dónde van a sacar la información para llenar y saber cuáles son los exámenes, solo van a usar 2 fuentes de información. Por favor, no usen nada más diferente a esto. Las 2 fuentes de información son las siguientes. La Gatizo BTXB, que se enfoca en la exposición de los trabajadores a benceno, tolueno, sileno y etilbenceno. Esa la vimos en clase. Aquí está en material de estudio del primer corte. Acá, Gatizo BTXEB. Aquí está. BTXB. En la Gatizo BTXB, en la página, aquí tenemos la tabla de contenido en la página 111, que habla sobre la vigilancia en la salud de los trabajadores. Ustedes van a leer toda esa sección. Y aquí, 7.4, diagnóstico en la página 126, tratamiento y rehabilitación. Toda esta sección nos habla de exámenes. Ustedes van a leer y de ahí van a extraer los exámenes que consideren importantes aplicar para la vigilancia médica de nuestro trabajador. ¿Por qué estamos usando la BTXB? Pues porque el cemento 500T, recordemos que contiene tolueno. Miren acá, nuevamente, este agente químico tiene tolueno y la BTXB habla sobre benceno, tolueno, sileno y etilbenceno. Y miren acá, tolueno. Entonces, todas las recomendaciones de la BTXB sirven para nuestra actividad. El otro documento que ustedes van a usar, y ya se me está acabando el tiempo, es el estándar OSHA 1910-1048 en la sección L, acá, sobre vigilancia médica. Van a leerlo, esto se puede traducir al español. Solamente la sección L, tiene varios como subsecciones, pero ya cuando pase de la letra L a la M, ahí ya no lean más, ¿sí? Que digamos en M ya no lean más, porque eso es otro tema. Van a leer entonces todo lo que está en L, desde aquí hasta donde iniciamos, que ahí habla sobre todos los exámenes que se recomiendan para el trabajador, exámenes médicos que se recomiendan para el trabajador expuesto a
formaldehído. Fíjense que este estándar es específico para el formaldehído, es un estándar de OSA. Todos estos links van a quedar en las instrucciones del documento. Espero que les haya quedado claro las instrucciones para elaborar nuestro último parcial.